El Señor les bendiga, hermanos. Es un domingo más. Para los que no estuvieron aquí, que no estuvieron aquí la semana pasada o desde el principio de esta serie, estamos mirando una serie que el título de la serie es Jesucristo. Hemos ido viendo temas diferentes en esta serie de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. La semana pasada estuvimos mirando Jesús, el Cordero de Dios. Así que vimos solamente la primera parte de la semana pasada de Jesús, el Cordero de Dios. Y hoy vamos a terminar la segunda parte. Así que para poder entrar completamente en la segunda parte, que es muy breve, muy corto, porque falta muy poco para ese tema de Jesús, el Cordero de Dios, voy a hacer como un flashback, ¿vale? De lo que hablamos un poquito del domingo pasado. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de cómo se introdujo, cómo empezó el sacrificio de animales. Empezaron antes de que el pueblo de Israel empezó. Todo empezó con Adán y Eva, con Caín y Abel. Tenemos notado ahí el primer sacrificio que se hizo en la Biblia fue de Caín y Abel. Sabemos que la Biblia no nos dice si Adán y Eva ofrecieron sacrificio. No tenemos ningún índice sobre eso. Pero sabemos que los hijos son una réplica de qué son sus padres. ¿Qué quiere decir? Que mis hijos miran lo que yo hago y intentan hacer lo mismo, lo que yo hago. Si yo estoy ofreciendo sacrificios a Dios o si mi hijo me está viendo orando, supuestamente van a crecer con esta costumbre de orar. Aunque en el principio no lo van a comprender qué es la oración, pero más que van creciendo y van viendo cómo Dios contesta las oraciones, la oración formará parte de su vida. Así que seguro que Caín y Abel vieron a Adán y Eva ofreciendo sacrificios a Dios y de ahí aprendieron. Y cuando les tocó ofrecer sacrificios, era una forma de adoración a Dios. Adoraban al Padre. Eso lo podemos leer en Génesis, capítulo, que si no me equivoco será capítulo 4, que más adelante después vimos a Abraham ofreció sacrificios, Jacob ofreció sacrificios, Isaac ofreció sacrificios y los patriarcas, todos ofrecieron sacrificios hasta el último sacrificio, el sacrificio más grande que tuvo una explicación más detallada. Es lo que ocurrió cuando los hijos de Israel estaban esclavizados en Egipto durante 400 años. Y vimos que Dios ya le había profetizado a Abraham que sus hijos serán esclavos en Egipto. Para poder comprender todo lo que estoy explicando, hermanos, será bueno que vuelvan a escuchar la primera parte, los que no la han escuchado, la primera parte de esta predicación, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que, cuando los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, Dios mandó 10 plagas en Egipto. Y la última plaga tenía que ser la muerte de los primogénitos, hijos varones de los egipcios. ¿Para qué los hijos de Israel tuvieron que sobrevivir eso? Tenían que matar un cordero sin mancha y poner la sangre del cordero en los postes de la puerta, manchar la puerta con la sangre. Y así la noche que Dios tenía que pasar, el ángel de Dios tenía que pasar para matar a los hijos de los egipcios. Él verá la sangre que está en los postes de las puertas de los israelitas y pasará por encima y no morirán. Y después hubo otras maneras como tenían que comer y todas esas cosas, y ya no entran directamente en el significado de esta sangre. El significado de esa sangre, vimos más adelante, que esta sangre, o este cordero que fue inmolado, es lo que murió en el lugar de los hijos de Israel. Así que el cordero murió en su lugar, y la sangre, que representa la sangre de Jesús, es lo que les hizo saber al ángel de la muerte que pasó, que ahí están los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en día, hermanos? Que como creyentes, si nuestra fe no está en Jesús, el Señor Jesús mismo lo puso bien claro, que no todos que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, pero los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que no solamente tenían que permanecer bajo la sangre, pero tenían que cumplir algunos requisitos mientras que estaban bajo la sangre
en estas casas, cómo tenía que comer esta carne, cómo tenía que ser asada y con hierba amarga. Tenía que cumplir algunos requisitos. No tenía que solamente hervirla, echar la sangre por la puerta y cocerla de cualquier manera y comerla de cualquier manera, no. Tenía que obedecer la palabra de Dios, tal como el Señor le había dado. Tenía que obedecer esas instrucciones. Así que no es suficiente solamente conocer que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Hay que vivir conforme a esa palabra. Amén. Es lo que nos corresponde como creyentes. No es suficiente, porque yo me engañaré a mí mismo si yo llamo al Señor Jesús mi Señor y mi Salvador y yo vivo de cualquier manera. Me estaré engañando a mí mismo. Amén. Así que es justamente eso. Así que vemos también que todas las cosas que fueron escritas en la palabra de Dios, todas las cosas que fueron escritas en la Biblia, según lo que Pablo nos mencionó más adelante, que todas esas cosas fueron escritas para nosotros como referencia. Así que el Antiguo Testamento no es el cumplimiento completo de las promesas de Dios. Es el reflejo de lo que Dios tenía que cumplir. Y cumplió todo eso en la persona de Jesús. Así que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que vivieron los hijos de Israel, es puramente un reflejo de la realidad que iba a cumplirse en la persona de Jesús. Pues cuando Dios mandó a Jesús, la palabra dice en Hebreos 10, que a Dios no le agradó la sangre de los animales, porque todos los animales que los hijos de Israel empezaron a matar durante su peregrinaje o hasta cuando entraron en la tierra prometida, tenían sacrificios que seguían ofreciendo. Sacrificios para el perdón de pecado, sacrificios de adoración, sacrificios de paz. Tenían que ofrecer diferentes sacrificios. Y esos animales que mataban, entre comillas, la sangre de esos animales perdonaba sus pecados, pero no lo perdonaba, solamente los cubría. Es como suponemos que mis gafas es el pecado y este pañuelo es la sangre. La sangre solamente cubría, pero el pecado seguía ahí. Tenía que ser borrado. Así que la sangre de todos los animales que fueron matando durante toda la existencia del pueblo de Israel no borraba el pecado, para nada. Hebreos 10, 1 a 4 nos dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra que anticipaba de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez. Así que los sacrificios fueron repetidos una y otra vez. Si leemos en el versículo 3 a 4 de Hebreos 10 dice, pero en realidad esos sacrificios solamente les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quita los pecados. Imposible. La sangre de los toros y de las cabras no puede quitar el pecado. De otra forma, nuestras buenas obras no pueden hacernos ganar la salvación, de ninguna manera. La sangre de los toros y las cabras que mataron no quitaba el pecado, solamente lo tapaba. Así que hoy vamos a seguir desde este punto, tomando que en otras palabras, nada de lo que nosotros, hermanos, escuche bien, nada de lo que nosotros como personas podemos hacer, no hay nada que podemos hacer que hará que Dios quita o perdona nuestros pecados. No hay nada. Porque no hay ni un solo bueno. No hay nadie que hace lo bueno. Nadie. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas para obtener la salvación. La salvación no es algo que uno lo gana. Es un regalo que hay que recibirlo. Y para recibir la salvación hay que poner su fe en Jesús. Estar dispuesto a renunciar sus pecados y a vivir conforme a las condiciones vinculadas a este regalo. Hay regalos que si uno te regala un coche, tiene que estar dispuesto a conducirlo, ¿no? No te van a regalar un coche que no tienes carnet de conducir. O no te van a regalar unas gafas que no tienen problema con los ojos. Ni te van a regalar una televisión que no tiene luz en tu casa.
ni te van a regalar un horno de gas que no tienes gas, que usa leña. Así que hay condiciones a cumplir en este regalo. Así que si alguien te da un regalo, te puede decir, vale, hay que tener cuidado para abrirlo, hay que abrirlo de este lado, porque si lo abres de este lado se puede romper. La salvación es un regalo que todos recibimos, totalmente gratuita. No hay nada que uno puede hacer para ganársela, porque el precio es muy alto, demasiado alto, que no hay dinero en este mundo, o no hay hechos en este mundo que puede hacer que la ganamos. Así que cualquier persona puede acercarse, como en un banco de alimentos cuando regalan comida, se pone en la fila, no hace nada que tienes que hacer, nada, solamente tienes que estar dispuesto a recibirlo. Así que nos ponemos en la fila de la salvación, mirando a Jesús, y vamos directamente, y el Padre toma la salvación y nos lo da. ¿Con qué? Con que debemos vivir conforme a esa salvación. Nuestras vidas tienen que traerle gloria a Él, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Así que no hay nada que una persona puede hacer para complacer a Dios que vivir conforme a su palabra. El texto que fuimos mirando sobre este tema es Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista, cuando hizo esa exclamación en Juan capítulo 1, versículo 29, es porque el Espíritu Santo lo guió. Él entendió el tema sacrificial que ocurría en Israel. ¿Por qué mataban los animales? Para el perdón de pecados, supuestamente perdón de pecados, para como ofrenda para Dios, ofrendas de paz, como una forma de adoración. Así, cuando Juan vio a Jesús venir en Juan 1, 29, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una exclamación poderosa. ¿Qué le dijo a Juan? Que Jesús era este Cordero. Pero ¿cómo puede ser que los hijos de Israel o los israelitas estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios para su pecado de Israel, solamente entre ellos, pero aquí estaba el Cordero no ofrecido por los hombres, que nadie lo compró en ningún mercado? No es cualquier Cordero, es Dios mismo hecho hombre. Hermanos, cuando Dios le pidió a Abraham de matar a su hijo, su único hijo, el cariño, de su corazón, Abraham caminó 3 días hacia el monte donde tenía que matar a su hijo. Caminaba seguramente que en su mente, vaya dureza, ¿cómo voy a matar a mi único hijo? No, hay algunas personas que tienen 10 hijos y no mataría ni uno para complacer a nadie. Pero Abraham tenía el único, tenía casi 90 años ya pasado. Pero Dios le dijo, mátame a tu hijo, entrégamelo como sacrificio. Llegaron al monte y el niño le pregunta, papi, aquí tengo la leña y el fuego, pero falta el corderito, el animal que tenemos que matar. Abraham lo puso bien claro, el Señor lo proveerá. Él ya profetizaba lo que Juan el Bautista vio en Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham puso sobre el altar a su hijo, preparó todo para matarle. Alguien puede pensará que su hijo era ciego o tonto, que permite que su padre le ata y le apunte de matarle. Hermanos, cuando queremos obedecer a Dios, no tenemos que estar dispuestos a satisfacer los deseos de los hombres. Vamos a obedecer a Dios para satisfacer los deseos de Dios. El que quiere satisfacer, el que quiere ser siervo de Dios y al mismo tiempo teme a las personas o las palabras de los hombres, en este momento mismo deja de servir a Dios. Se convierte en esclavo de hombres. Pero uno puede convertirse en esclavo de Dios por amor al Señor. ¿Por qué no somos esclavos de pecado? Vimos la palabra de redimir, que Jesús es redentor. Vimos la definición de qué significaba Jesús siendo nuestro redentor. Que Él pagó el precio. Y el precio mismo fue su propia vida. Él pagó el precio
puso redención. Él pagó el precio para que usted y yo no acabáramos en el infierno. Él pagó el precio para reconciliarnos otra vez con Dios. ¿Estaba obligado a pagar este precio? De ninguna manera. Lo hizo por amor, totalmente por amor. Pero ¿por qué no respondemos a ese amor? ¿Por qué? Juan el Bautista reconoció cuando vio a Jesús. Reconoció como el verdadero Cordero de Dios, ofrecido por Dios mismo, tal como Dios ofreció ese Cordero a Abraham, cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac. Isaac seguramente que era un muchacho adolescente, pero se entregó a la voluntad de Dios para que su padre le matara. Porque Abraham tenía la certeza, seguramente, que aunque Dios me deja matar a mi hijo, Él lo va a resucitar. Él tenía confianza tanto en Dios, de tal manera que estaba dispuesto a matar a su hijo. Eso va por los adolescentes, chicos. No sois chiquitos para obedecer a Dios, no hay edad. Si nuestros padres fracasaron, si mi padre fracasó y no permaneció en el camino del Señor, y yo hoy en día de adulto sé lo que está bien, lo que está mal, y tomo la decisión de seguir los pasos de mi padre, es mi responsabilidad. Es mía, no de mi padre. Jamás culparé a mi padre si fuera un bandillero, que es por su culpa que yo soy bandillero. Jamás. Cada uno de nosotros responderemos ante Dios tal como somos, individualmente, no en familia. No en familia. Isaac se sometió a la voluntad de Dios. Su padre le ató para ofrecerle como sacrificio. Pero Dios proveyó el cordero. Y Juan el Bautista volvió a gritar: he aquí el Cordero de Dios, que no solamente quita el pecado de Israel, pero quita el pecado del mundo. Tus pecados, los míos, pueden ser quitados. No solamente tapados y escondidos. Hablo de borrados completamente. Imagínate que eres un delincuente, buscado por el mundo entero, con toda la policía, la FBI, buscado por el Interpol, por todos tus asesinatos, todo traficante de drogas y de todo eso. Y un día te llevan a una comisaría, te toman las huellas, tú ahí esperando que salga una lista larga de todos tus crímenes y de todo. Sale solamente una hoja vacía, solamente tu lugar de nacimiento. Ah, nació en Ecuador, en Esmeralda. Uy, ¿no hay nada más? No, es que la ficha fue borrada. ¿Por qué? Porque hay alguien en la cárcel en tu lugar. Jesús puede borrar todos nuestros pecados y poner una ficha limpia. No importa cómo la gente en el pasado te etiquetaron. Chismosa, mentirosa, prostituta, ladrón, asesino. No importa. Ven a Jesús, tiene una ficha nueva. Totalmente nueva. No importa la edad, no importa. Tu pasado ya pasó, por eso que se llama pasado. El presente es lo que cuenta. ¿Qué decisiones tomaremos? Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién se va a quedar con su pecado sabiendo que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si alguien escucha eso y se queda con sus pecados, es estúpido, es tonto, está mal de la cabeza. Por eso que los discípulos de Juan, si leemos más adelante, dejaron a Juan y se fueron con Jesús. ¿Quién se va a quedar sin aquel que quite los pecados del mundo? Se fueron con Jesús. Los discípulos de Juan se fueron con Jesús porque habían encontrado a aquel que quitarán sus pecados. Hoy tenemos a Jesús entre nosotros, porque Él mismo lo dijo: donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí. ¿Quién lo va a seguir? Esas son decisiones personales. Los discípulos de Juan dejaron a Juan. Oye, Juan el Bautista era el profeta más guay de su época. Jesús lo dijo, que de todos los hombres, o de todas las personas nacidos de mujeres, Juan, no hay nadie como él. Pero es el menos en el reino de Dios. Digamos, los que tienen el Espíritu Santo, los que siguen a Jesús, según Jesús, eran mucho mayor en el reino de Dios que Juan. Pero en su época Juan era el profeta de los profetas, lo más guay, lo más increíbles, que todo mundo quería estar a su alrededor seguramente. Pero ahora no solamente tenemos el profeta, pero tenemos el mismo
la misma palabra, el mismo Cordero de Dios entre nosotros. Como aquel Cordero, hermano, de Pascua que en Egipto los hijos de Israel mataron 400 años atrás de que Juan hizo esas declaraciones. Como aquel Cordero también se mancha que los hijos de Israel fueron ofreciendo año tras año, pero que no quitaba de verdad los pecados de ellos. Tenemos a Jesús que está dispuesto, hermanos, no solamente para cubrir o borrar, pero quitarlo completamente para que nos quedamos sin manchas. La pregunta que puedo hacer es, ¿qué tiene que ver con nosotros lo que pasó en Egipto? Alguien dirá, pero ¿por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros como referencia, para que miramos lo que ocurrió y sepamos que eso no es la realidad en sí. Nosotros estamos viviendo en la realidad en sí. Eso no era la realidad en sí. Dios permitió todo lo que ocurrió con los hijos de Israel para que nosotros lo podamos usarlo como referencia para ver cómo Él lo está cumpliendo. El Cordero en sí no borraba los pecados, no quitaba los pecados. Porque Dios quería que sepamos que Él iba a proveer el Cordero verdadero, que no es un macho cabrío ni ningún animal, sino su propio Hijo para quitar nuestros pecados. Así que recuerden, hermanos, que también hace como 2 domingos, no me equivoco, el tema que predicábamos sobre esta serie de Jesús, de Jesucristo, había un tema que predicamos que Jesús es Redentor. No sé si habéis vuelto a escucharlo, si no, vuelven a escucharlo, por favor, los que no lo han escuchado. Y en ese tema explicábamos el significado de la palabra redimir y cómo está relacionado con nuestro Señor Jesús y con nuestra salvación. Redimir. ¿En qué sentido? Suponemos que yo debo dinero al banco y no puedo pagar mi deuda. ¿Qué pasa con el banco? Confisca mi casa, ¿no? Se queda con mi casa. Todo lo que tengo se lo queda. Suponemos que mi hermano José tiene dinero que yo no tengo y viene y paga mi deuda. ¿Qué ha hecho? Me acaba de redimir la deuda. Es mi redentor. Y suponemos también otro ejemplo, que yo soy un esclavo y mi hermano José es un comprador de esclavos y me compra. En vez de llevarme a su casa como esclavo, me lleva a su casa y me adopta como hijo, me da la libertad, me ha redimido de la esclavitud. Todos nosotros, hermanos, todos, desde el momento que nacimos, somos esclavos de pecado. Todos. Y tomamos la decisión de permanecer en la esclavitud de pecado si queremos o no queremos. Podemos hallar libertad en la esclavitud de pecado o podemos decidir de permanecer en la esclavitud de pecado. Jesús nos ha liberado de la esclavitud de pecado si ponemos nuestra fe en Él. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que nos liberta de nuestros pecados. Así que si yo hoy tomo la decisión de saber que Jesús me puede liberar, pero sigo viviendo mi manera de la manera inadecuada o antibíblica, es porque yo no quiero, me gusta la esclavitud. Hay personas que les gusta la esclavitud. Vivir para complacer a otras personas. Pero podemos tener esa libertad totalmente, que el pecado no tiene dominio sobre tu vida si pones tu fe en Jesús. Él pagó por nuestros pecados para liberarnos totalmente de la esclavitud del pecado. La sangre de Jesús borra, no solamente limpia, pero borra todos nuestros pecados. Y no como la sangre de los machos cabríos y los toros que los hijos de Israel ofrecieron, que no borraba los pecados. Como conclusión, hermanos, quiero decirle una cosa que puedes vivir de la manera que tú quieres. Puedes fornicar, puedes adulterar, puedes mentir, puedes robar, puedes estafar, puedes chismear, puedes odiar. Puedes hacer lo que tú quieres. Puedes estar en la iglesia todos los días de tu vida, como puedes venir solamente un día al año
o puedes hacer cualquier cosa que tú quieres con tu vida. Puedes decidir de seguir viviendo en pecado, puedes decidir de seguir viviendo una pierna en el mundo y otra pierna en las cosas de Dios. Puedes engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que estoy libre de hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Él lo ha hecho. Por eso que en Eclesiastés dice que, joven, que disfruta de tu juventud. Con los jóvenes hablábamos de eso el sábado que tuvimos una reunión. Que disfruta de tu juventud, haz lo que tú quieres, emborráchate a lo máximo, a lo que tú quieres, haz lo que tú quieres. Pero ojo, Dios te está esperando en la eternidad para que le rindes cuenta de lo que tú hiciste con tu vida. Hermano, eso tiene que darnos terror, porque la palabra dice que es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Es algo terrible. Tenemos más miedo a la policía que a Dios. Tenemos más miedo a las personas que a Dios. La policía nos puede poner una cara, puede poner una multa y la pagamos y ya está. Pero hermano, la multa de Dios no es una multa. Es un castigo eterno. Totalmente eterno. Puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar a cualquier persona, puedes engañar al más sabio de los hombres, puedes esforzarte para ganarte la vida y tener el mundo a tus pies, cumpliendo todos tus sueños y tus deseos carnales. Pero la verdadera realidad no es esta, hermanos y hermanas. Déjame decirte cuál es la verdadera realidad. La verdadera realidad es que Dios es eterno. Él nunca muere. Todo lo sabe. ¿Y sabes qué? Lo que te voy a decir, hermanos, ahora no es una amenaza, pero eso es una realidad. Dios nos espera a todos en la eternidad. A todos. Hermano, tiene que dolernos cuando pecamos contra Él. Tenemos que sentir ira contra nosotros mismos cuando le fallamos. Porque si Él mató a su Hijo por nosotros, ¿qué no nos dará Dios? Nos dará su Santo Espíritu, si le pedimos. Pero si menospreciamos la sangre de su Hijo que fue derramada, ¿qué tipo de padre se quedará con lo que, bueno, no pasa nada, déjalo correr? Si Él pudo matar a su Hijo por nosotros, y después menospreciamos esa sangre que fue derramada, ¿qué haremos? ¿Quién nos va a salvar si perdemos esta oportunidad de salvación? ¿Quién va a interceder por nosotros delante de Dios si nos morimos hoy sin Cristo? Dios te está esperando en la eternidad. Y hoy te garantizo, hermano, hermana, te lo garantizo, que tienes aún la sangre de Jesús a tu disposición. La tienes. Este mismo Cordero, su sangre sigue fluyendo, borrando y quitando pecados para todas aquellas personas que ponen su fe en Él. Su sangre sigue limpiando y borrando y perdonando todos los pecados, todos, mientras que el aliento de Dios permanece en ti. Jesús no solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Él también es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio, al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Eso, si el Señor lo permite, lo veremos más adelante, qué significa eso. Pero para adelantarlo un poquito, Él nos representa delante de Dios. Jesús está delante del Padre representándonos. El sumo sacerdote mismo es el mismo sacrificio por nuestros pecados. Qué representante fabuloso tenemos delante del Padre. Amén. Él sacrifica su vida y al mismo tiempo nos representa delante del Padre. Así que, hermanos, si confiesa tus pecados a Dios, créanme, Dios es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él es fiel y justo. Así que debes prestar mucha atención a las verdades que has oído. No seas que te deslices de estas verdades, porque el mensaje de Dios, primeramente, Dios mismo lo transmitió mediante ángeles. Y este mensaje se ha mantenido firme para siempre. Y toda infracción de todo mundo que quebrantó la palabra de Dios, la ley de Dios, todo acto de desobediencia recibió un castigo. Todo acto de desobediencia recibe un castigo. Si sabemos que toda persona que quebranta la palabra de Dios recibirá un castigo, entonces, ¿qué nos hace pensar que
Si nosotros vivimos de cualquier manera, Dios no nos castigará a nosotros. ¿Qué nos hace pensar que Dios es más tolerante ahora que antes? Es el mismo Dios. Él no cambia. Amén. La decisión, hermanos, hermana, la decisión es de cada uno de nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado, su sangre sigue fluyendo, quitando y borrando pecados. Examine tu vida individualmente, pregúntate. Créanme, todos tenemos luchas, todos tenemos luchas. Y gracias a Dios que Jesús se hizo hombre, porque Hebreos nos dice que Él nos comprende, porque fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Gracias a Dios por eso. Así que yo les animo, hermanos, que cada uno examine su vida, cada uno se pregunta, ¿qué sería de mi vida si mi aliento se me va ahora? ¿Dónde pasaré la eternidad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue quitando el pecado del mundo. Amén. Sigue a Jesús como lo hizo los discípulos de Juan el Bautista. Hermano y hermana, te aseguro que no te vas a decepcionar. Síguele a Jesús. Amén.